Continuamos en Telenoticias Central, lo habíamos anticipado, como cada martes está aquí un integrante del Colegio de Abogados, en este caso ya una amiga de la casa, la podemos presentar, la doctora Paula Rótoli. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Lida, ¿cómo estás? Buenas noches. Paula, nos traes un tema muy interesante que por supuesto a toda la gente del otro lado le va a llamar la atención, porque ¿quién no ha atravesado una situación en la que necesite saber de esto o algún conocido que tiene que ver con las obligaciones alimentarias y los cambios que introduce este nuevo Código Civil? Sí, Lida, generalmente cuando hablamos de obligación alimentaria, las personas tienen esta idea de la cuota alimentaria que le debe el progenitor no conviviente al hijo. Claro, es la idea principal que se te viene a la cabeza. Tengo que pasarle el dinero a la otra parte, digamos al otro padre, para que se haga cargo del pequeño. Exactamente, pero esta obligación alimentaria no solamente se refleja en esta situación, sino que también tenemos obligaciones alimentarias entre parientes y en el matrimonio. Bien, ¿esto existía antes y ahora o es la modificación que se introduce ahora? Existe un cierto deber, ahora el código lo especializa y establece diferentes condiciones para que se dé esta obligación alimentaria. ¿Y cuáles son esas condiciones o cómo se tiene que hacer para que se lleve a cabo esta obligación? Bien, en principio la obligación alimentaria es toda prestación que cubra aquellas necesidades de vivienda, de habitación, de vestimenta, claro. Y en el caso de los hijos también, que sean menores, que cubran todos los gastos que hacen a la educación del mismo. ¿Sí? No es solamente alimento. No es solamente alimento. Que es más abarcativo. Es mucho más abarcativo y también el Código Civil hace referencia a gastos extras, por ejemplo, en el caso de que los menores hagan algún tipo de deporte o alguna actividad, ¿sí? Por los cuales tengan gastos que no estén previstos dentro de la cuota alimentaria. Bien, eso es importante. Todos aquellos gastos que están fuera de lo... Se hace inglés por la tarde, se hace natación, bueno, esto también incluye ahí. Está incluido y el Código Civil avanza un poquito más porque le da este derecho a todos a aquellos hijos que tengan hasta 21 años, o sea que extralimita lo que es la minoría de edad, claro. ¿sí? Y en el caso de aquellos hijos que sigan una carrera o algún oficio, extiende la edad hasta los 25 años. Bien, entonces, si por ejemplo mis padres están separados, yo aún convivo con mi mamá, vamos a dar un ejemplo, mi papá me tiene que pasar la cuota alimentaria siempre y cuando yo, hasta los 25 años, si estoy estudiando en una carrera universitaria, en un terciario. Exactamente. Bien. Y esto guarda relación entre la condición, o sea, las necesidades básicas del alimentado y la condición económica que tenga el alimentante. Bien, ¿sí? Queda claro. Sí. Es generalmente se trata de una renta en dinero, ¿sí? Que debe ser mensual y debe ser consecutiva, pero el obligado puede solicitarle al juez que por diversas causas esta renta, en vez de ser dineraria, sea en especies. Bien, no es la regla general, pero a través de un procedimiento se puede hacer. ¿Cuándo se permite eso, Paula? En el caso de por allí, cuando hay algún inconveniente entre los padres o, por ejemplo, cuando uno de los padres no tiene trabajo. ¿Cuándo se permite esto? Ese es uno de los casos más importantes, que es cuando el papá no tiene un trabajo en blanco o un trabajo fijo. Generalmente pasa con muchos trabajadores que son albañiles, trabajadores de la construcción, que no tienen la posibilidad de contar con un dinero mensual, una cifra cierta, entonces el juez puede permitirle en algunos casos que esta prestación no sea dineraria. Bien, pero si hay un desacuerdo entre las partes, y una de las partes trabaja, el que tiene que abonar la cuota, debe abonar en dinero. Debe abonar en dinero. Esa es la regla que establece el código. Bien, no es que yo pueda decir, no, yo le quiero dar en especies, no, así no puede ser. No, hay que justificar la causa por la cual se hace esta conversión. Bien, queda claro, sí, se entiende. Esta obligación alimentaria se da también no solamente entre padres e hijos, que son los de ascendiente a descendiente, sino entre hermanos, bilaterales o unilaterales. Bien. Los bilaterales son los que son nacidos de papá y mamá conjuntamente conmigo, y los unilaterales son los que están unidos solamente por una sola rama. Sí. Y además se extiende también a aquellos parientes por afinidad, que vendrían a ser los parientes políticos, ¿sí? En línea recta hasta el primer grado. Para ser un poco más clara, yo tendría una obligación alimentaria para con el hijo de mi conviviente o para con mis suegros. Bien, queda claro. Entonces, yo convivo con alguien que tiene un hijo, tengo obligación alimentaria sobre ese pequeño. Exactamente. Bien. Igualmente, en los casos que la ley así lo determina o que el juez considera, porque estamos hablando de causas que se van a llevar a la justicia, cuando el juez considera que yo tengo esa obligación para con mis suegros, por ejemplo, me puede extender esa obligación alimentaria.
Claro, yo tendría que pasarle finalmente un dinero, una renta, a mis suegros, ex-suegros en ese caso, porque se ha llegado a un litigio, o a mi hijo, al hijo de mi pareja. Exactamente. Bien, va quedando claro. Es todo un tema porque es muy nuevo esto. Exactamente. Sí. Incluso, bueno, el código establece cuáles son las causas por las cuales cesa esta obligación alimentaria. Bien. Una de esas causas es por la muerte, tanto del alimentado como del alimentante, por las mismas causas de ingratitud, ¿sí? Que establece el derecho hereditario, por ejemplo en el caso de la comisión de un delito en contra del alimentante o del caso del maltrato. Bien. Y también cuando cesa la condición por la cual se daba esa obligación alimentaria. Por ejemplo, en el caso de los menores, que en el caso de los hijos que cumplan más de 25 años, entonces automáticamente cesa esa obligación alimentaria. Claro, sí, queda muy claro allí con lo que nos decís, Pau. Bien. Algo muy importante que establece el código es, por ejemplo, en el caso, con el código anterior, los hijos que no eran reconocidos debían esperar todo lo que es el trámite el juicio de filiación y que se determinara la paternidad para poder ser acreedor de esta obligación alimentaria. Ahora el juez puede determinar alimentos provisorios para esos hijos, ¿sí? Bien, sí, y el juez y establece el Código Civil una condición que es la prueba sumaria de la filiación que se alega. Para ser más claros, la mamá de este hijo o el hijo mismo debe probar fehacientemente el vínculo. Fehacientemente nunca se va a probar porque lo que va a probar el vínculo va a ser el estudio genético. Exactamente. Sí. Pero a través de documentación, a través de la declaración tácita o expresa del obligado, o en el caso de que la mamá pudiera demostrar que en el periodo en el periodo en que ha nacido el menor, el juez puede autorizar alimentos provisorios. Es decir, que el menor ya puede reclamar, digamos, en este caso, los alimentos antes de tener la prueba fehaciente de ADN. Exactamente. Y está en obligación la persona de cumplir con ese deber. Exactamente. Y en el caso, Pablo, ya lo estoy planteando hipotéticamente, pero que finalmente no fuera la filiación. El código no establece qué va a pasar en esos casos. Entonces todos vamos a estar a la expectativa de lo que algún juez, exactamente, una compensación económica por ese tema. Claro. También el código innova en cuanto a que a la mujer embarazada también se le deben alimentos provisorios con esta misma condición. Entonces, sin saber quién es el padre del niño, digamos, de la embarazada. Claro, allí se genera todo un tema nuevo que seguramente cuando llegan al estudio estos casos son cada vez un desafío, ¿no? Porque tiene que ver cómo no hay jurisprudencia, no hay antecedentes al respecto, entonces, y bueno, ponerse de nuevo, agarrar el código y ver palabra por palabra lo que establece. Exactamente. El código en cuanto al tema de la obligación alimentaria ha modificado muchísimas cosas. Por ejemplo, en los casos antes, en el código anterior, en el caso de privación o suspensión de la patria potestad, que es la responsabilidad parental, que se daba en los supuestos en que el padre fuera autor o cómplice de un delito para con el hijo, se suspendía o se privaba de la patria potestad. Esto quiere decir que se suspendían los derechos y las obligaciones que tenían. El Código Civil dice que se van a suspender los derechos, pero la obligación alimentaria continúa. Claro. Lo que es muy importante porque ponía en cierta desigualdad a los hijos, ¿sí? Claro, sí, sí. Y establece también algo que es muy característico de esto, que aquellos empleadores que no hagan retención de la cuota alimentaria, que no cumplan con la orden judicial de retención de la cuota alimentaria, van a ser solidariamente responsables con el obligado de la cuota. Que eso también es un párrafo aparte que hay que tener en cuenta si uno es empleador. Muy interesante, porque aquí, digamos, imagino en la zona se deben dar muchos de ese tipo de casos por allí, ¿no? Exactamente. Paula, para ir cerrando, pero un tema muy interesante, quería preguntarte, esto de la obligación de renta, ¿hay un mínimo? ¿Cómo se establece? ¿En función de qué? ¿Cuánto es lo que del sueldo que corresponde? ¿Cómo se hace para sacar este porcentaje?
Básicamente tenemos dos vías para acceder a la cuota alimentaria. Aquí en Jesús María funciona una asesoría letrada que es gratuita para las personas que requieren el turno y de común acuerdo ambos padres fijan una cuota alimentaria. Bien. Esta cuota alimentaria, no solamente la cuota alimentaria, sino la responsabilidad parental completa. Lo que antes era el régimen de visitas. El régimen de visita, la tenencia y la cuota. Bien. En la asesoría se establece, dependiendo de si el papá tiene o no trabajo, un mínimo determinado que va cambiando a través de los meses. Hoy por hoy, un papá que no tenga trabajo está pagando una cuota alimentaria de unos 1.400 pesos aproximadamente. Bien. Aproximadamente. Un papá que no tiene trabajo o no puede demostrar con un recibo en blanco, paga una cuota de 1.400 pesos. Negociable, ¿no? Negociable. Pero bueno, sí. Ese es el monto, alrededor de ese monto. Y en el caso de que vayamos directamente por la vía judicial, a través de un juicio ya donde la determinación va a ser a través del juez, se puede pedir incluso hasta un 30% de cuota alimentaria y se puede extender de acuerdo a la condición económica que tenga el menor. ¿Sí? Bien. Recordemos que las obligaciones alimentarias en general, el juez va a tener en cuenta la edad del alimentado, las condiciones psicofísicas del mismo, ¿sí? Y en base a eso va a determinar cuál es la cuota correspondiente. Bien. No es un único factor, sino que se tienen en cuenta muchas cuestiones. Y tampoco es determinante si el papá con el que convive el menor posee bienes o puede mantener un nivel de vida en donde no necesite aparte una cuota alimentaria, claro, porque la obligación está para las dos partes y por igual. Claro, tanto sea que viva con el papá o con la mamá, cualquiera de los dos es la misma situación. Exactamente. Bien, queda claro. Y algo que quisiera agregar que es muy importante, en el caso del matrimonio, también tenemos obligación alimentaria durante el matrimonio, en la separación de hecho y luego del divorcio. Luego del divorcio se da en dos condiciones diferentes. Primero, cuando hay un acuerdo de partes. Cuando nosotros hacemos el divorcio hay un acuerdo regulador de toda la parte económica del matrimonio. Entonces el obligado puede decir, bueno, yo voy a pagar una cuota alimentaria a mi excónyuge, y si no, el código establece dos situaciones. La primera es cuando existe una enfermedad grave sobreviniente y anterior al divorcio, por lo cual uno debe obligación alimentaria, y en el caso de que el obligado muera, esa obligación pesa en cabeza de sus herederos. Y el otro de los casos es cuando uno de los cónyuges no tenga las posibilidades de sustentarse económicamente. Así que el código hace esa diferenciación. Sigue estando, digamos, esta dependencia o esta obligación que, bueno, tiene que ver con el vínculo matrimonial que existió en algún momento. Exactamente, y nunca pueden sobrepasar la cantidad de años que estuvieron casados en el caso de que sea de común acuerdo. Bien. Puede darse una renta, puede darse por un solo pago a través de una renta por un tiempo determinado.